Apreciados hermanos en Cristo, vamos a comentar algo en esta ocasión sobre un tema que debemos recordarlo de tanto en tanto. Hay un versículo en Mateo 26:41 que son las palabras del Señor pronunciadas de rodillas allá en el huerto de Getsemaní, que dicen: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, es un mandato del Señor que debemos orar. Y yo quiero leer hoy en Efesios capítulo 6, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que el Señor bendiga esta palabra y el comentario que vamos a hacer de esta porción. Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí tenemos la importancia de la oración. El Espíritu Santo pone énfasis sobre la necesidad de la oración, teniendo en cuenta la lucha constante que tiene el cristiano. La armadura que Dios nos ha provisto podrá ser útil si la empuñamos con el poder de la oración y con la sabiduría de la palabra de Dios. Debemos entender, amados hermanos, que toda nuestra fuerza debe venir de Dios, a quien tenemos que recurrir sin cesar, invocándole en todas nuestras necesidades y peligros. Al mismo tiempo debemos velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice en el versículo 18, como lo hacía Epafras. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 12, siempre estaba rogando por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué mensaje para mí? Aquí surge hacer varias preguntas. Hay en la iglesia hermanos que son guías espirituales. ¿Oramos por ellos? ¿O siempre son el blanco de nuestra crítica, de nuestra censura? Hay obreros del Señor que dedican todo su tiempo a servirle. Son la razón de nuestra conversación, de nuestras críticas,
o estamos orando por ellos, para que esos hermanos que están en la vanguardia, en primera fila en la lucha con el Evangelio, para que ellos estén firmes, perfectos, dice, es decir, que sean maduros, no incompetentes, que estén completos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, que oremos al Señor para que nuestros guías espirituales, nuestros obreros, cumplan fielmente el ministerio que Dios les ha encomendado. No podemos pasar por alto y dejar de decirlo. Más bien es conveniente destacar lo siguiente, que nuestros enemigos tienen poder y son muchos. A veces nosotros subestimamos al enemigo. No, conmigo ya el diablo no tiene nada que hacer porque soy de Cristo. No. Nuestros enemigos no van a dejar de insinuar, de buscar nuestra caída hasta el día que cerremos nuestros ojos. No podemos subestimar, dice en la misma palabra, que nuestros enemigos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que nos atacan ¿cuándo? En el día malo, dice la palabra de Dios en el verso 13, en el día malo, que es el tiempo de la tentación y prueba espiritual. Pero el Señor nos ha provisto las armas para esta lucha. En esta ocasión yo no voy a hablar de todas las armas que Dios ha provisto. Dios ha provisto 7 armas en esta armadura, en esta vestimenta de combate. Es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Yo solamente quiero referirme a 2 cositas en este pequeño pensamiento. Primero, quiero referirme a definir lo que es la oración. Y en segundo lugar, la importancia de la oración. Ahora, al definir esto, debo decir en pocas palabras que la oración es el acto de fe voluntario por el cual el ser humano, el cristiano, la cristiana, se allega a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo ha dicho en Juan 16, 23, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Por qué quiero insistir y recalcar esto? Que la oración como acto de fe voluntario por la necesidad del creyente se dirige al Padre. Porque a veces no lo digo en son de crítica, sino más bien de aclarar y traer un poquito de luz. Hay algunas oraciones, y las hemos escuchado, de hermanos que con la mejor intención se dirigen así. Dicen, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Santo Espíritu, venimos delante de ti a pedirte. Y no es de dirigirnos al Trino Dios. El Señor ha dicho lo que pidieres al Padre. Es al Padre a quien tenemos que dirigirnos, no al Trino Dios. Pero hay otros que se dirigen al Padre y terminan la oración diciendo, esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También es un error, porque lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que el Señor dice en Juan 16, 23. ¿Cuánto pidiereis al Padre en mi nombre? Se implora a Dios el Padre como el principal autor del bien que estamos deseando, del bien que estamos queriendo, ya sea un bien sobrenatural o natural. Dios obra hoy milagros, pero no es para que hagamos gala de salir en un escenario público a pretender hacer cosas que nosotros no la creemos siquiera. Hay cosas sobrenaturales. Uno puede orar por
por la salud de un hermano, de un pariente, a quien a veces el médico le ha dado pocos meses o años de vida. Pero el Señor quiere pedimos al Señor que el Señor lo sane. Ahora, no vamos a insistir en violar la voluntad de Dios. Por eso nos dirigimos al Padre como a quien por sí mismo lo puede conceder. Está en la voluntad del Padre concedernos independientemente de toda otra persona o de toda otra voluntad. Acudimos al Padre confiados en las excelencias de su persona, en las excelencias y la grandeza de sus virtudes, esperando una respuesta favorable. Siempre esperamos una respuesta favorable. El Señor le dijo al centurión allá en Capernaum, en el capítulo 8, versículo 13 de Mateo, cuando éste le imploró por un criado suyo que estaba enfermo, el Señor le dijo, y como creíste, te sea hecho. Un clamor, una petición de fe, puede venir la respuesta favorable de nuestro Dios. Ahora, esto, hermano, la oración requiere una intensa aplicación de nuestro ánimo, de nuestra voluntad. A veces no podemos hacer oraciones claras, oraciones de verdadero fervor espiritual, porque tenemos que vencer la tenaz resistencia del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, hay trabajos en el campo, trabajos pesados. Hay trabajos en una oficina del contador, del que paga, el cajero, que está todo el tiempo con ese cuidado. Es un trabajo mental que lo cansa, que a veces el creyente que trabaja en oficina o trabaja en albañilería o trabaja en otro trabajo pesado, llega a la casa cansado. Y a veces la esposa tiene que decirle, levántate, hay que orar. Entonces, ahí es donde me refiero que hay que vencer la resistencia del cuerpo, que nuestro cuerpo resista al deseo de descansar y dedicarnos un tiempo a la oración. Pero aparte de dedicarnos a la oración, tenemos que también vencer la resistencia de los sentidos, de la mente y de la imaginación. Porque a veces nuestra mente, nuestro sentido, nos arrodillamos a orar y el enemigo nos ataca y nuestra mente empieza a divagar. Nuestra imaginación empieza a volar por otros lados y perdemos la dirección de nuestra oración. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros como conviene, con pedidos como conviene. Dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo vamos o qué hemos de pedir o cómo conviene pedir, no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué buena ayuda tenemos para orar, queridos hermanos. El Espíritu Santo. Debemos orar en el Espíritu por eso. Ahora, la oración, yo resumo 4 cositas al hacer una definición de la oración. Defino así, la oración es una manifestación, primero, de acuerdo a Hebreos 11:6, es una manifestación de fe en Dios. Hay que tener fe en Dios. Dice, sin fe, en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea. No oremos porque Dios manda a orar solamente. No oremos porque se ha hecho en nosotros un hábito. Acerquémonos con fe al Señor. No hagamos disparos al aire. Apuntemos bien al trono mismo de Dios con nuestras oraciones. Peguemos con nuestras oraciones en el mismo corazón de Dios. En segundo lugar, la oración yo veo que es una manifestación de comunión con Dios,
dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y en mis palabras, o mis palabras más bien, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si es que permanecemos en comunión con Él, podemos pedir lo que querramos a nuestro Padre. En tercer lugar, veo que la oración es una manifestación de dependencia de Dios. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¡Qué lindo! Esto es importante, hermanos. Debemos vivir una vida de dependencia, dejar nuestra ansiedad en el Señor, confiar en Él y Él va a hacer. Y tal vez no va a ser como yo le pido, va a ser conforme a su sabiduría y su buen propósito para conmigo. En cuarto lugar, la oración es una manifestación de vida espiritual. Ya lo hemos leído en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, si hay comunión con Él, si hay vida. A veces hay hermanos que no muestran vida. Nunca se los oye pedir un himno o hacer una oración en la reunión de oración. No se los oye orar. ¿Sabe? Yo he presenciado el nacimiento de dos de mis hijos, de la primera y del segundo. Cuando nació la primera era 7 mesina. El médico pensó que por la altura de estar viviendo a 3.500 metros sobre el nivel del mar, una 7 mesina no vive porque un hospital que no tenía ni luz siquiera, era con una lámpara a manejarse, una lámpara a gasolina. Me dice, vamos a inyectarle algo para que viva. Pero cuando nació la pequeña, él dijo, no, va a vivir, pero calladita. Ese montoncito de personas estaba calladito. Lo levantó de los pies con una mano, la mano izquierda, y con la mano derecha le dio un golpe en la cola. Y la niña comenzó a gritar. Y el médico sonrió y dice, eso está lindo. Aquí está, hay vida. Pero cuando nació mi otro hijo, nació a los gritos, mostrando que estaba vivo. Ojalá, hermanos, que esta instrucción, esta amonestación que estamos recibiendo, a vos que no oras nunca en la reunión de oración, te enseñe que la oración es señal de que hay vida espiritual en vos, de que oras en tu casa, que oras por los alimentos dándole gracias a Dios, que oras antes de viajar, que oras en la reunión de oración. Ahora, el Señor dijo en Mateo 6:7, entrando a considerar la importancia de la oración, Él dijo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No, no es las oraciones largas las que son siempre escuchadas. No son las oraciones cortitas también las únicas que valen, ¿no? Tenemos que pedir. Y si es una reunión donde hay varios que tienen que orar, dar oportunidad a todos. Ahora, hablando de la importancia de la oración, digo yo que, y veo yo en la palabra, que la oración es tan importante para vivir una vida victoriosa en medio de la lucha diaria, que los hombres del pasado, hombres piadosos, nos han dejado un ejemplo. Acostumbraban a orar 3 veces al día. Por ejemplo, David, el salmista, en el Salmo 55, verso 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. Oraba 3 veces al día. Dice en Daniel que él, el capítulo 6, verso 10, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Pero el modelo perfecto, el Señor Jesús recomendó en el capítulo 18, versículo 1 de Lucas, que es necesario orar en todo tiempo.
Y en el capítulo 21, verso 36 de ese mismo Evangelio de Lucas, el Señor dice, velad pues en todo tiempo, orando. Y nos dio su ejemplo, pasando noches en oración, noches enteras. Dice Lucas 6:12, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Este es el modelo perfecto. No lo vamos a poder hacer, aunque sé que hay hermanos que han orado. Yo leí de un gran hombre de Dios, Jorge Müller, un alemán que vivía en Inglaterra, un fiel siervo de Dios, que pasaba noches enteras orando. Era un hombre de fe. La oración nos acerca a Dios, queridos hermanos, y para apreciar su gran valor, el gran valor de la oración, es necesario comprender la realidad de la oración. Oró en la parábola del fariseo y del publicano y del fariseo, el Señor, que ambos oraron. El uno con soberbia, sabía que necesitaba orar, pero lo hacía con orgullo y soberbia. En cambio, el otro sabía que necesitaba orar y apenas atinaba a golpearse el pecho y decir, Dios mío, sé propicio a mí. Es necesario, hermanos, comprender la necesidad de la oración. En Hechos 12 hay un relato de que Pedro estaba preso en la cárcel. Y en el verso 5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Había una necesidad. En la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, hay que orar. Hay hijos que no son salvos y es algo que podemos acercarnos al trono. Es una necesidad de orar por ellos. Por eso digo, hay que apreciar el gran valor y para eso es necesario también comprender nuestra propia debilidad. En el versículo 19 de acá de capítulo 6 de Efesios, Pablo pedía que oren por él, para que al predicar, al abrir su boca, le sea dada palabra. El predicador tiene que ser consciente por ello y pasar horas en oración antes de subir al púlpito, antes de poderle hablar a los hombres, hablar bastante bien con Dios. Y nosotros, los que escuchamos el ministerio, hermano mío, oremos por los hermanos que nos ministran la palabra. Somos fáciles de criticar los errores y todos tenemos errores al predicar. El que algo hace, en algo se equivoca. El que no hace nada, en nada se va a equivocar. Y tenemos que orar por los que predican. Debemos sentir la necesidad que motiva la oración. Nehemías le trajeron la triste noticia de que los habitantes en Jerusalén, mientras él estaba cautivo en Babilonia, los habitantes en Jerusalén estaban en grande afrenta. Los muros destruidos, las puertas de la ciudad quemadas a fuego. Dice que sintió la necesidad y ayunó, lloró y oró. Ojalá Dios motive en ti y en mí, hermano, sentir y ver la necesidad para orar. Pero otra cosa es linda también, sentir la respuesta de la oración. ¿Se acuerdan de Ana? Que no comía de pena porque no podía tener un hijo. Fue al tabernáculo, se arrodilló, oró que Dios le dio un hijo y se fue a su casa. Después de orar se fue a su casa y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque ya antes de que la respuesta llegue, ella se gozaba en la seguridad de una respuesta favorable. El que ora a Dios no debe ni puede estar triste. Por medio de la oración, hermanos queridos, Dios nos tiene en sus manos como el alfarero al vaso. Nosotros como el vaso, en ningún lugar vamos a estar más seguros que en las manos del alfarero. El Espíritu Santo le asigna un lugar
proveniente a la oración al registrar con detalles la primera reunión que tuvo la iglesia en los Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Fue precisamente una reunión de oración, que a la conclusión de esa reunión, dice en Hechos 4:31, el lugar donde estaban reunidos tembló. Que sintamos, hermanos, el poder de la oración en nuestras vidas, que después de orar temblemos por haber estado en la presencia de Dios, que en nuestras reuniones de oración se sienta la presencia del Señor cada instante. Que Dios bendiga su palabra.